Bueno, en estructuras de datos, muchachos, las estructuras de datos son el medio mediante el cual almacenamos información compleja dentro de un lenguaje de programación. ¿Cómo así información compleja? Pues que ya consiste en varios datos atómicos. Los datos atómicos, los datos que no se pueden dividir de alguna manera, pues son las cadenas las cadenas de texto, son los caracteres, son los números, son los booleanos, ¿vale? Son los datos, los tipos de datos fundamentales. Ya aquí vamos a ver formas de almacenar estos tipos de datos fundamentales. Cada una de las formas pues nos trae algunas ventajas y desventajas. Entonces, algunas generalidades. Los conjuntos son fundamentales tanto en las matemáticas como en las ciencias de la computación. Los conjuntos que son manipulados mediante algoritmo, pues pueden crecer, disminuir o cambian con el tiempo, son llamados conjuntos dinámicos, ¿sí? Entonces, realmente nosotros casi siempre estamos hablando con conjuntos dinámicos, ¿sí? Mediante los cambios en el tiempo. Por ejemplo, un diccionario es aquel conjunto dinámico que soporta las operaciones tales como insertar, borrar elementos y chequear si un elemento pertenece al conjunto. Bien. Entonces, las implementaciones típicas de esto es básicamente representarlos mediante un objeto, ¿verdad? Les dije que necesitaba orientado a objetos para este caso. O sea, yo para esta parte necesito orientado a objetos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, usaré un lenguaje orientado a objetos. Esto se puede implementar en Java, en C++, en Python, etcétera, etcétera. Pero yo voy a utilizar, en Ruby también porque tiene clases. En cualquier lenguaje orientado a objetos, ¿vale? Vamos a representar la estructura, el tipo de dato como un objeto, ¿sí? Y a estos van a tener diferentes operaciones. Van a tener operaciones de modificación y operaciones de consulta. Modificación es modificar un dato dentro del conjunto, o bien insertar, o bien eliminar, etcétera, etcétera. Algunos conjuntos dinámicos asumen de uno de los campos de los objetos es un campo llave, ¿sí? Básicamente un campo que nos ayuda a acceder a los demás. De hecho, ustedes en los arreglos, por ejemplo, lo tienen todo el tiempo. ¿Quién cree que es la llave? El índice, ¿sí? Que va indexado desde 0 hasta, pues, hasta n-1, o sea, el tamaño n. Y eso es una llave, ¿sí? Aunque uno nunca le dijeron que era eso antes de esto, pero sí, eso es básicamente una llave, es una forma de acceder al elemento. Los diccionarios suelen generalizarlo, ¿sí? Suelen generalizarlo. Aquí hay varias cosas que vamos a ver. Si todas las llaves son diferentes, se puede pensar que el conjunto dinámico es un conjunto de valores llave. Entonces, bueno, eso es lo que aprenderemos a hacer. Sobre todo esto lo haremos en tablas hash. Las operaciones en los conjuntos dinámicos pueden consultarse en consulta y modificación, como les había indicado. Tenemos algunas operaciones. Search, que es buscar una llave dentro del conjunto. Insert, puedes insertar un nuevo valor. Delete, borrar un nuevo valor. Tenemos máximo, mínimo en caso que tengamos cualquiera. De hecho, en las letras también tenemos eso. El sucesor retorna el siguiente elemento y predecesor retorna el anterior elemento. O sea, tenemos muchas operaciones que nosotros podemos realizar, básicamente. Eso es lo que se refiere. Bueno, antes de entrar al primero, que son las pilas, tenemos dos tipos de estructuras, ¿sí? Entonces tenemos operaciones en estructuras, tenemos operaciones in place. Una operación in place es aquella que modifica la estructura y no retorna ningún valor, ¿sí? Suele retornar un valor nulo, un void, por ejemplo, ¿sí? Un valor nulo. En Python sería none, ¿sí? Una operación, entonces, por ejemplo, ejemplo en Python, creo una lista. 1, 2, 3. Si hago lista.append 2, 4, ¿qué creen que pasa? 5, ¿qué creen que pasa si hago lista.append? Se modifica, ¿vale? Se modifica agregando el 5 al final, pero la operación en sí misma no retorna nada, ¿sí? O sea, si usted, por ejemplo, dice f igual a lista append, la lista se modifica, pero f recibe none, ¿sí? Eso es una operación in place, ¿vale? Las operaciones in place suelen retornar, no tienen valor de retorno. In place es una operación de efecto más no de valor, ¿sí? Lo que vimos en FLP, ¿se acuerdan? El set. El set es una operación de efecto más no de valor, ¿sí? Entonces, eso es lo que suele suceder. Y tenemos operaciones que retornan valores.
es aquella operación que crea una nueva estructura modificando la anterior, ¿sí? Por ejemplo, un map, ¿sí? El map no modifica la estructura, exactamente. Por ejemplo, si lista es igual a 1, 2, 3 y yo digo que hago un map de, bueno, un list de un map, si hago esto, lambda x elevemos al cuadrado, coma, lista, esto no modifica la lista, crea una nueva con la operación elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces ustedes deben tener presente eso. Cuando las operaciones son in place, modifican la estructura. Cuando una operación es de retorno por valor, crea una nueva estructura modificando, bueno, que se basa en la modificación de la anterior, pero la anterior no recibe ninguna modificación. ¿Estamos allí? Listo. Entonces, estas son las generalidades. Primero que todo, las estructuras permiten almacenar datos complejos. ¿Sí? ¿Qué son datos complejos? Son composiciones de datos, conjuntos. ¿Sí? Usualmente vamos a hacer que los conjuntos sean del mismo tipo, pero pues realmente, teóricamente no hay ninguna restricción. Python, por ejemplo, ustedes pueden guardar booleanos, string y números en la misma lista. Pues no es muy bueno para el diseño, pero pueden hacerlo. ¿Sí? No se impide. Pero para el diseño sí es mejor que estos conjuntos de datos tengan el mismo tipo de datos. Si tenemos una lista de números, pues sería ideal que todos los elementos sean números. Si tenemos una lista de texto, pues lo ideal es que cada una de estas sean texto. Y después de esto vimos que podemos realizar algunas operaciones en las estructuras. Son de consulta y de modificación. Consulta es mirar qué hay adentro de la estructura y modificación permite, como dice el nombre, modificar la estructura. Y las operaciones son de dos tipos. Operaciones in place que modifican la estructura pero no retornan nada. ¿Sí? Un append, por ejemplo. Nunca vayan a hacer esto. Lista igual a lista.append. Lista se les vuelve none. ¿Sí? Pilas con eso. Eso es una operación in place. Y tenemos operación que retornan valores o operaciones de valor. Es que crean una nueva estructura a partir de una modificación de la estructura actual. ¿Vale? Crean una nueva. Un ejemplo sería un map. ¿Sí? Esto no modifica la lista. Crea una nueva con los elementos elevados al cuadrado. ¿Listo? Una pregunta. ¿Sabes que las operaciones pues, que retornan valor ocupan más espacio en memoria o no? Sí, claro. Claro, porque necesita copiar la estructura y modificarla. Claro, por supuesto. Sí, en el caso de... Sí, por eso es que los lenguajes de programación que son eficientes en memoria, de hecho Python lo hace porque las listas son listas enlazadas, cosa que les voy a explicar la próxima semana, y las listas enlazadas para implementarlas ocupan memoria, harta memoria. Les voy a mostrar cómo implementar la doblemente enlazada y la enlazada simple. Lo voy a hacer en Python porque es el que más tengo experticia, ¿sí? Porque allí ya me toca cuadrar cosas, ¿sí? Yo ahí puedo cambiarme de lenguaje, podría hacerlo en Java también. Realmente la lógica es la misma, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a implementar las pilas y las colas, ¿sí? Aunque Java las tiene, lastimosamente Python no tiene pilas ni colas, ¿sí? Vamos a utilizar una lista enlazada para implementar una pila y una cola, ¿sí? Yo no voy a empezar por pilas, sino que voy a empezar por listas enlazadas. Esta última de acá. Esto es pila, cola, esta, la lista enlazadas. El orden es mejor así, porque yo voy a utilizar una lista enlazada para utilizar este de acá, ¿vale? Ah, bueno, aunque podemos utilizar un arreglo unidimensional, pero Python no tiene nativamente arreglos. No toca usar NumPy, dígame. Profe, entonces, o sea, como tal, lo que hace MAP, o sea, todos los métodos de programación es crear una nueva lista, ¿no? Sí, Pero por lo menos en Python no tienes que crear un objeto MAP, ¿no? sí. Sí, él crea un mapper, por eso es que lo castea lista. Pero es por ser Python. Claro, pero es solo por ser Python. Sí, por ser Python, pero el map en sí mismo haría... Sí, lo que pasa es que Python no es tan bueno. Esto es la razón de esto, es que Python no es tan bueno en la conversión de tipos. En Python 2 se podía usar el map directamente y volvía a una lista, pero el map yo lo puedo aplicar a una estructura indistintamente, sea un diccionario, sea un conjunto, lo que sea. Y habían problemas de casteo. Entonces por eso se hizo el mapper. El mapper es un objeto y el objeto se puede castear a lo que uno quiere.
Sí, Python 3 hicieron esa modificación porque en Python 2 habían algunos problemas con el map en ciertas situaciones. Porque el map por defecto trata de mapearte a lista. Y a veces uno tiene un diccionario, tiene un conjunto y se te puede dañar. ¿Sí? Entonces es básicamente eso. Entonces, bueno, muchachos, eso es lo que les quería hablar de estructuras de datos. ¿Qué vamos a hacer el jueves? El jueves les voy a implementar pilas y colas. Sí, voy a utilizar NumPy. ¿Por qué NumPy? Porque es que las listas de Python no son arreglos, son listas enlazadas. Y les voy a implementar las listas enlazadas, las doblemente enlazadas y las simplemente enlazadas. ¿Sí? Ya van a ver que nos toca con clases. Esto ya se vuelven objetos. ¿Sí? Porque pues tienen campos y tienen atributos y tienen métodos. ¿Sí? Estas estructuras de datos usualmente son mayoritariamente soportadas por lenguajes orientados a objetos. ¿Sí? Los arrays, los arreglos, que es la primera estructura, aunque no está en las diapositivas, solamente es un espacio en memoria. Eso lo vieron en HIPPO. ¿Sí? Que eso era reserva de memoria. ¿No se acuerdan de eso? Un arreglo solo es una reservación de memoria. ¿Sí? Uniforme, por eso es que no se puede modificar. ¿No? Pues yo creo que más o menos, porque eso normalmente lo explican con C++, ¿no? Pero Sí, eso lo explican con C++. nosotros lo explicaron en Java y esa parte como que... Ah, ok, bueno, entonces me acuerdan y les explico otra vez arreglos, los explico con C++ el jueves. Me acuerdan, por favor, que yo tengo memoria de pollo. Cuando lleguen me dicen, ¿listo? Profe, acuérdese de explicar arreglos de C++. Entonces, hacemos un momentico aquí. Entonces, sí, porque pues los arreglos, muchachos, tienen esa característica. De hecho, el mejor lenguaje para implementar esto sería C++, pero pues como estoy metiéndoles Python por los ojos, entonces vamos a hacerlo en Python, ¿sí? En Ruby sí no me arriesgo, aunque Ruby también es fácil. En Scala, pues Scala es el mismo Java, en ese sentido. O sea, porque pues, el soporte para orientado a objetos es el mismo que Java, ¿sí? Pero es diferente porque tiene objetos. Lo que pasa es que tiene soporte más a funcional que Java. Aunque Java ya también tiene bastante pues, con el stream, que podemos hacer sobre estructuras de datos. Aunque realmente el lenguaje más potente para explicarles esto es Java. ¿Será que les explico esto en Java? Yo me temo que sí, porque les voy a enseñar a utilizar las colecciones. Yo creo que sí. Sí, me toca Java. Python tiene la característica de que en colecciones no es tan potente. No sé, yo estoy hablando hasta la versión 3.10, que es la que yo conozco. Ya si sale una nueva con una librería de colecciones, pues ya es diferente. ¿Sí? Sí, me toca explicarlo en Java. Toca explicarlo. Sí, les voy a explicar esa parte en Java. Sí, lo de estructuras de datos es mejor en Java porque necesito clases y necesito mostrarles las colecciones. Y aprovecho y les adelanto algo de programación funcional en Java, con el stream, ¿sí? con una cosita que se llama stream. Entonces, bueno, muchachos, esto ha sido la palabra de Fada por hoy. Vayan en paz. ¿Sí?